dados los acontecimientos, y le doy la más cordial bienvenida a Enlaces, el valor de transferir, campaña creada con el fin de equiparar todos los tipos de saberes e interiorizarnos en las buenas prácticas relacionadas al ciclo de vida de la madera, con el fin de entregar las herramientas básicas para el desarrollo de un currículum madera y, por sobre todo, interiorizarnos en los atributos de este noble material. Asimismo, buscamos derribar mitos y barreras de acceso a la información, compartiendo información gratuita, completa y validada por expertos. Cada mes desarrollamos un tema específico con 4 productos comunicacionales, como lo son las infografías, materiales de apoyo, webinarios y cápsulas de video informativas. Y hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo el segundo webinar de la campaña, específicamente ligado al tema del recurso forestal. Recuerden mantener sus micrófonos en silencio y realizar sus preguntas por el chat. Estas serán recogidas por nuestros equipos y respondidas por nuestra experta mediante cápsulas de video el viernes 26 de junio. Sin más preámbulo, los dejo con María Paulina Fernández, académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal y de nuestro centro, con la charla Desafíos y oportunidades de las plantaciones del futuro. Adelante, Paulina, y gracias por participar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que están presentes, a pesar de que no nos podemos ver. Mi nombre es Paulina Fernández, soy ingeniero forestal de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica, y trabajo hace muchos años, hace ya 20 años, en la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, en la carrera de Ingeniería Forestal de nuestra universidad, la Universidad Católica de Chile. Y participo desde hace varios años en este centro de innovación en madera, que creo que es un complemento fantástico para ir desarrollando el tema de la madera en Chile. Y hoy día fui invitada a contarles sobre los desafíos y oportunidades de las plantaciones del futuro. Y para eso quiero hacer con ustedes un recorrido, pensando bien cómo hacer esta charla, un recorrido un poquito a través de la historia. Cualquier proceso en el cual uno está, incluso la vida personal, es un punto en una trayectoria histórica y por lo tanto lo que somos hoy como sector forestal tiene sus raíces muy profundas en eventos y en actos realizados por nuestros antepasados. Entonces vamos a hacer un recorrido por esa historia y a partir de eso vamos a ir develando los desafíos de este sector forestal en sus albores hasta llegar a las plantaciones actuales y ver qué es lo que se nos está demandando ahora como sector forestal. Por temas de comunicación voy a apagar ahora la cámara de manera de tener mejor conexión. Bien, si vemos primero nuestro mundo forestal en el contexto mundial, la superficie de los bosques en el mundo actualmente es de 4.000 millones de hectáreas. Esto incluyendo recursos forestales naturales, bosques nativos en distintas partes del mundo y plantaciones industriales. Y por supuesto los grandes colosos son Rusia, China, Canadá, Estados Unidos, Brasil, el Congo, Australia, Indonesia. Y nosotros, en este contexto mundial en que he puesto algunos de los actores, somos relativamente pequeños, con una superficie de 7.6 millones de hectáreas compuestas en 14.4 millones de hectáreas de bosques nativos y 3 millones de hectáreas de plantaciones. Somos más bien un país pequeño en términos forestales. Si vemos solamente ahora la superficie de plantaciones forestales en el mundo, existen hoy en día 290 millones de hectáreas de plantaciones, o sea, un 7% de la masa forestal mundial hoy en día son plantaciones. Y nuevamente los colosos en esto son China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rusia, etc. Y Chile, en este contexto, tiene 3 millones de hectáreas, ¿verdad?
pero que ha sabido aprovechar en forma bastante intensiva y bastante eficiente. Entonces, ese es nuestro punto de partida en este viaje, eso es lo que somos hoy día y eso es lo que somos dentro del contexto mundial. Pero somos eso hoy en día, sobre todo en términos de superficie de plantaciones, yo diría que hasta cierto punto obligados por las circunstancias. Y ese obligado por las circunstancias nos obliga a viajar 100 años hacia atrás al pasado y escuchar, y quiero leer con ustedes directamente, el testimonio de un extraordinario personaje que llega a principios del siglo XX o a finales del 1800 a Chile, un alemán llamado Federico Albert, comisionado por el gobierno chileno a que venga a Chile a ayudar porque ya se están viendo serios problemas ambientales. Y antes de contarles, ¿verdad?, estos problemas ambientales, veamos con qué se encuentra Federico Albert, qué impresión tiene de todo esto. Y él nos dice, los daños hechos a la nación ya son demasiado palpables. Y en unos pocos años más será imposible enmendarlos, pues el Estado ya no le pertenecerá una pulgada de terrenos cubiertos con bosques y necesitará muchos centenares de millones de pesos, no solo para comprar a oro los terrenos destruidos, que antes ha repartido gratuitamente cubiertos con toda la riqueza forestal, sino también para hacer frente al embancamiento de las dunas, a la repoblación de los terrenos áridos, de las ollas hidrográficas, de las vertientes, la corrección de cerros y torrentes, como a todos los demás problemas forestales. Suena tremendamente duro y catastrófico lo que nos está contando Federico Albert en este texto. Y esto nace de que efectivamente cuando llega, ya la situación forestal y en nuestros recursos forestales en Chile estaba sufriendo un deterioro tremendo. En el Chile del 1810, cuando nace esta patria, ¿verdad?, independizada de los españoles, se estima que habían 24 millones de hectáreas de bosques entre Copiapó y Magallanes. Y aquí hay que resaltar una cosa, y es que es entre Copiapó y Magallanes. Es decir, habían bosques en zonas donde hoy en día prácticamente no conseguimos que tuviesen haber habido bosques. ¿Qué ocurre entre 1800 y 1930? Ocurre que a nivel mundial, y por supuesto Chile es un reflejo de eso, vienen grandes desarrollos que empiezan a ejercer una presión muy grande sobre los recursos naturales. Se desarrolla, por ejemplo, fuertemente la minería en el norte de Chile. Entre 1810 y 1910 se produce el auge de la minería del cobre y la plata en el norte chico. Y la minería, por supuesto, implica tener fundiciones, y las fundiciones implican tener combustible. Y ese combustible en ese momento es la leña circundante proveniente de los bosques que habían en el norte chico. Por otro lado, si vemos las estadísticas agrícolas, entre 1800 y 1930 la producción de los cultivos anuales se multiplica por 2,5 entre 1880 y 1930, y las cabezas de ganado se multiplican por 3 entre 1880 y 1930. ¿Y qué relación hay entre eso y el bosque? Es que simplemente ese aumento de la superficie agrícola y ganadera pasa por desmontar, ¿verdad?, bosques para dejar terreno. Entonces, ese link. Entonces, el año 1848... Pero aquí no está hablando a través de Zoom, ¿no? Disculpa, sabes que yo me he querido conectar por favor, Zoom, silenciar sus micrófonos, se los pido porque si no vamos a retrasar la charla y vamos a tener que paralizar a la expositora. Por favor, muchas gracias, mantener los micrófonos en silencio. Adelante, Paulina. Ya, gracias. Bueno, como les iba diciendo, este siglo entre el 1800 y el 1900 es tremendamente intenso. En 1848
se desata la fiebre del oro en California y Chile se convierte en un gran exportador de productos agrícolas para alimentar a esos mineros que están dedicados febrilmente a sacar oro en California. En 1851 se instala el primer ferrocarril entre Caldera y Copiapó. ¿Por qué es importante eso? Porque entra el tema de ferrocarriles a Chile y eso facilita el transporte de madera, facilita llegar a lugares, etc. En 1850, paralelamente, comienza la colonización alemana en el sur de Chile, y eso también es un impacto fuerte en el bosque, porque el compromiso del gobierno chileno al invitar a estas familias de colonos alemanes es que les entregarán tierras para que ellos desarrollen agricultura. Y eso implica tener que empezar también a cortar y en algunos casos a quemar bosques nativos en el sur de Chile, sobre todo la 10ª región, para despejar terrenos agrícolas. Y con todo esto, más por supuesto el uso propiamente tal de la madera y combustible, nos encontramos entonces que se pierde una gran cantidad de hectáreas de madera, de bosques, y hacia el año 1930 ya habían 16 millones de hectáreas de bosques nativos perdidos. Y junto con esas 16 millones de hectáreas de bosque nativo perdido, hay que pensar que nuestro país es un país bastante montañoso. Y eso implica que donde no hay bosque, empiezan inmediatamente procesos de erosión en el suelo. Por lo tanto, ya a mediados del siglo pasado, la situación de erosión en el país era brutal. 11 millones de hectáreas afectadas por erosión grave son diagnosticadas en un estudio de la FAO del año 79. Y es esa situación de erosión brutal desoladora la que encuentra Federico Albert cuando llega a principios del 1900 o a mediados o a finales del 1800. Luego, entre el 1900 y el 1930 ya nuestro aún no existente sector forestal se encuentra con un primer desafío muy concreto: recuperar los suelos, recuperar los bosques. Y aparece junto con Federico Albert otro personaje que para mí también es emblemático, que es Konrad Peters, un ingeniero forestal alemán que trabaja en el año 1907 en la Compañía Carbonífera Industrial de Lota, y que ve que es necesario generar masa forestal plantada para poder alimentar a la mina de Lota. Luego, la combinación, vamos a decir simbólica, entre los esfuerzos de Konrad Peters y de Federico Albert significa que empieza a haber ya una conciencia de que es necesario plantar, de que es necesario devolver recursos forestales a este país que ha perdido millones de hectáreas. Y esto comienza, yo diría muy fuertemente, con la recuperación de los arenales de Chanco. La ciudad de Chanco, al sur de Constitución, estaba sufriendo un problema grave de dunas que estaban cubriendo a la ciudad, y una de las primeras grandes misiones de Federico Albert es justamente cubrir esas dunas con forestaciones que hoy en día son la Reserva Forestal Federico Albert. Para esto se empieza a echar a andar una maquinaria muy interesante de generar viveros forestales que no existían, generarlos en distintas partes del país. Interesantemente, en la misma época comienza la forestación del Cerro San Cristóbal, se empiezan a hacer ensayos de introducción de especies, a probar pinos, eucaliptos, cupresos y otras especies, y se comienza Konrad Peters con las primeras plantaciones industriales en la zona de Colcura, de Lota, donde hacia el año 1915 ya existen 34.000 hectáreas de plantaciones industriales. Entonces, si ustedes se fijan, ya a principios del 1900 estamos en una situación crítica. Hay que urgentemente reconstruir patrimonio forestal y además, coincidentemente, entonces se promulga la primera ley de bosques del año 1931, que empieza
a dar los primeros esbozos de proteger y de regular la corta de los bosques. A partir de ahí, del 1930, ¿verdad?, viene una segunda etapa que yo diría que es como de consolidación de las plantaciones, en el fondo de ir estableciendo una masa forestal como algo que era importante de ser, a pesar de que todavía la cantidad de hectáreas no es tan relevante. Por lo tanto, hacia el año 1970 ya contamos con 30.000 hectáreas de plantaciones, y en ese periodo, hacia la década de los 60 y de los 70, se empieza a consolidar una industria forestal. La Corporación de Fomento Forestal comienza con los proyectos de Celulosa Arauco, de Inforsa, de Celulosa Constitución, y por supuesto la creación de estas industrias en paralelo demanda que se acelere la generación de recursos forestales que pueda alimentar estas industrias. Aparece en el año 1970 la Corporación de Reforestación y ya se consolida el concepto de que reforestar es importante y que haya apoyo para eso a través de la promulgación de un decreto ley el año 1974, decreto ley 701, de fomento de las plantaciones, que actúa básicamente bonificando hasta un 75% el costo de plantar, si es que el propietario puede asegurar un prendimiento y éxito de un 75% de la plantación. Luego aquí ya, a partir de estas medidas, comienza el despegue fuerte de la superficie que hoy en día tenemos plantada. Y lo que es interesante aquí es destacar que hacia el año 1930, el 99,5% de la producción de madera cerrada en el país era en base a bosque nativo. Hacia el año 1975 la participación del bosque nativo, al menos en la madera cerrada, ha bajado un 22%. Es decir, las plantaciones forestales Estamos conectados. han hecho en términos de consumo de madera. Entre 1975 y el 2000 viene una fase que uno diría ya productiva, es decir, aquí se acelera fuertemente la creación de masa forestal, y hacia el año 2000 ya tenemos 2 millones de hectáreas de plantaciones, principalmente de pino radiata, pero entre medio aparece el eucaliptus como una alternativa que complementa fuertemente a pino radiata, ya que pino radiata es una especie de fibra larga, por lo tanto sus usos en términos de celulosa son a papeles de mayor resistencia, y eucaliptus es una especie de fibra corta y va a papeles de mayor calidad. Y por supuesto en paralelo sigue desarrollándose la industria de madera cerrada, y además empieza una diversificación industrial muy interesante, o sea, consolida una diversificación forestal, aparecen las industrias de tableros de MDF, tableros de partícula, tableros OSB, y finalmente hacia el año 2000 ya el sector forestal está consolidado, exportando $3 billones al año. Todo esto, por supuesto, implica que en esta etapa hay un aprendizaje y un desarrollo tecnológico muy fuerte en el mundo forestal. Se comienza a industrializar también el manejo forestal en las plantaciones, y vamos a detenernos un poco más en eso en la próxima lámina. Pero lo que es muy interesante es que aquí finalmente el bosque nativo y el año 75 participaba con un 22% en la industria de madera cerrada, ya hacia el año 2000 prácticamente desaparece. Resalto esto porque quizá el camino de desarrollo forestal
forestal del bosque nativo quedó rezagado con respecto a las plantaciones forestales. Y sin embargo hay que tener conciencia de que es muy importante desarrollar un sector forestal productivo en torno al bosque nativo, porque es una manera de garantizar su permanencia. El que el bosque nativo produzca saludablemente, bien manejado madera, asegura que el propietario siente que tiene un retorno a través de su bosque y por lo tanto valga la pena cuidarlo, y eso de alguna manera nos va a asegurar que ese bosque siga funcionando. Países como Suecia, Finlandia, desarrollan su industria forestal fuertemente basada en sus bosques nativos. Entonces, este ciclo forestal que ya se consolida en torno a las plantaciones, empieza a tener componentes que van siendo cada uno tratados cada vez con más profesionalismo. Luego, se trabaja fuertemente y nacen en esta época los programas de mejoramiento genético. ¿Qué significa el mejoramiento genético? El mejoramiento genético o selección genética significa que en la masa forestal se busca a aquellos individuos que demuestran tener atributos particularmente positivos: buen crecimiento, rectitud de fuste, resistencia a plagas y enfermedades, atributos de calidad de madera que hoy en día se están buscando, como buena densidad de madera, buen módulo de elasticidad, largos de fibra adecuados para poder fabricar celulosa, ojalá poca lignina para que el proceso de blanqueado de la celulosa no sea tan complejo. En fin, van saliendo nuevos atributos que se buscan, y eso permite aumentar la productividad de cada hectárea forestal, y hoy en día, siendo conservadora con las cifras que les voy a dar, se ha logrado al menos un 30% de ganancia en términos de volumen. Es decir, hoy en día una plantación forestal con mejoramiento genético produce sobre un 30% de volumen por hectárea respecto a una plantación original de principio de siglo. Y esto es muy importante también, porque en la medida de que seamos capaces de aumentar la productividad por hectárea, quiere decir que con menos superficie logramos obtener la misma cantidad de producto. Y eso significa que no se compite tanto por terrenos, por ejemplo, con la agricultura. Por otro lado, en este ciclo forestal, en este último cuarto del siglo pasado, se desarrolla fuertemente la tecnología en términos de viverización. Se logran muchos logros en términos de poder masificar la producción de plantas exitosamente, amplificar el material genético por la vía de especializaciones en el área de viverización, que no vale la pena detallar el lado técnico, pero esta línea se desarrolla muy fuertemente. Y el manejo silvícola también se especializa por la vía de planes de manejo y de planificaciones y modelaciones del crecimiento y rendimiento de la masa forestal, que permite determinar momentos óptimos en los cuales ralear, podar los árboles y obtener así las mejores tasas de crecimiento y la mejor madera posible. La otra área que se desarrolla fuertemente en este ciclo forestal es todo el tema de cosecha. Se trabaja en la optimización del transporte de los productos, buscando desplazar a la menor distancia los productos con respecto a la industria forestal y con eso disminuir los costos, el gasto de combustible, en fin. Y como les había dicho, se amplía la gama de productos grandemente. En paralelo, es durante esta época en que también empieza a haber preocupación por el daño ambiental que pueda generar la presencia de las plantaciones, y por lo tanto comienza a funcionar a nivel mundial el sistema de certificación forestal, que implica que una plantación certificada tiene que demostrar que en todos los pasos de su ciclo productivo
estás velando porque se protejan de la mejor manera posible la biodiversidad dentro del contexto, por supuesto, de que es una plantación, pero la biodiversidad, el suelo, los cursos de agua, la contaminación, etc. Ahora, es muy interesante y yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Es interesante como en la medida de que uno va resolviendo problemas, emergen otras preocupaciones. Si uno pone en el contexto de la etapa histórica que le tocó vivir a Federico Albert, en que no había implantación y en que los suelos se estaban yendo a toneladas anualmente, producto de la lluvia, y estaban embancando las costas, los ríos, etc. Quizá él, desde su visión de aquellos años, miraría con sorpresa que crean que las plantaciones hacen daño, cuando él las ve como una necesidad. Entonces, quiero hacer esta reflexión porque hay que ver que cada cosa tiene su tiempo y estas plantaciones forestales, por supuesto, generan un logro extraordinario que es cubrir con vegetación una buena parte de hectáreas que se estaban erosionando. Durante los primeros 20 años del Decreto Ley 701 se plantaron 1,2 millones de hectáreas en suelos altamente degradados. Pero por supuesto, en la medida, y eso es parte de la historia de todos y parte de la historia de la humanidad, en la medida que vamos resolviendo problemas, surgen otras necesidades, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque entonces nuestra situación a principios del siglo XXI nos obliga a desafíos que a lo mejor eran impensables hace 100 años atrás y de los cuales tenemos que irnos haciendo cargo como sector forestal. Y aparecen, ¿verdad? Y primero se los voy a nombrar, simplemente aparece el gran problema del cambio climático. Eso ya se empieza a discutir en el siglo XX, pero ya a estas alturas es un tema innegable y urgente de atender. Aparece fuertemente, ¿verdad?, la necesidad de una productividad sustentable. Sigue presente la necesidad de esta restauración del sistema suelo-planta, que podríamos decir es por lo cual comienza nuestro amigo Federico Albert a plantar 100 años antes. Se le empieza a exigir al sistema que se haga más responsable de los servicios ecosistémicos y del componente social que tiene relación con las plantaciones forestales. Nace una gran cantidad de nuevos productos. Se nos presenta el problema de los incendios forestales como algo que ya realmente toma visos catastróficos. Se presenta también el conflicto del agua, por una combinación que vamos a discutir en unos minutos más entre clima y crecimiento de la población. Y por último, tenemos el tema importante de volver a equilibrios que nos lleven a una sana biodiversidad y a protección de la masa forestal en términos de sanidad forestal. Entonces, si vamos desglosando en esta historia los desafíos que tenemos hoy en día, tenemos que, por ejemplo, en el desafío del agua, el conflicto del agua, se nos produce un encuentro bastante complejo entre un aumento de la demanda y una disminución de las precipitaciones. Y en aumento de la demanda, Chile de 772 metros cúbicos por segundo al año de consumo de agua al 2011, hoy en día está consumiendo 962 metros cúbicos por segundo al año de agua. Pero por otro lado, hemos visto que el cambio climático nos ha llevado a una disminución de las precipitaciones y al menos en los últimos años hemos estado viviendo una sequía muy fuerte. Entonces comienza
a preocupar qué está pasando en esta relación entre el bosque y el agua, entre las plantaciones y el agua. Y eso nos obliga entonces, es un tema no resuelto, por supuesto, pero nos obliga entonces a empezar a trabajar temas que antes no se nos habría ocurrido, como evaluar el consumo hídrico del bosque. ¿Cuánto consume una plantación? ¿Cuánto consume el bosque nativo? Si hay formas de equilibrar mejor estos consumos con respecto a lo que el resto de los actores, por ejemplo, en una cuenca, puedan estar necesitando. Y como respuesta a eso, hoy en día se está evaluando el consumo hídrico de los bosques, se está buscando hacer selección genética para buscar genotipos que tengan una mejor eficiencia en el uso del agua. ¿Qué significa eso? Significa que por cada litro de agua que el árbol consume y después transpira, se produzca una mayor cantidad de gramos de biomasa final. Es decir, árboles que sean realmente muy sobrios en el consumo de agua con respecto a su capacidad productiva. Y por otro lado, surge más fuerte un tema que ya Federico Albert promovía fuertemente, que es la restauración de las cuencas. En Chile, un país tan accidentado topográficamente y con tantas cuencas pequeñas y grandes cuencas hidrográficas, es fundamental volver a restaurar el equilibrio hidrológico forestal. ¿Eso qué significa? El bosque en las cuencas cumple una función fundamental de protección del suelo, de manera de que este suelo ante los eventos de lluvia no siga escurriendo o no siga desplazándose hacia las cuencas, hacia los cursos de agua. Por otra parte, en zonas semiáridas, las cuencas que están desprovistas de vegetación normalmente no son capaces de infiltrar bien el agua hacia las napas freáticas, y eso genera también un problema muy grande de disminución del abastecimiento de agua posterior a los eventos de lluvia. Simplemente las lluvias caen, escurren rápidamente por la superficie y se van generando además grandes problemas de inundaciones, deslizamientos de terreno, etc. Entonces, la misión hoy en día de las plantaciones sigue siendo la misma de hace 100 años atrás. Tenemos que recuperar nuestros suelos, tenemos que protegerlos urgentemente. Y aquí, cuando hablo de plantaciones, pueden ser plantaciones de especies nativas o plantaciones de especies exóticas, pero es recuperar estos equilibrios. Por otra parte, tenemos un problema serio, cada vez más grave, que es el tema de los incendios forestales. Entre el año 2000 y el 2009 tuvimos 0,4 millones de hectáreas quemadas, y entre el 2009 y el 2019, 1,2 millones de hectáreas forestales quemadas. Y esos son números tremendamente alarmantes. Este año vimos con horror lo que pasaba, por ejemplo, en Australia. Las temperaturas han subido, las precipitaciones han bajado, la masa forestal es combustible, y por lo tanto, hoy en día, el otro gran desafío que están sufriendo nuestras plantaciones forestales en nuestro sector es cómo acoplarnos a este riesgo de los incendios forestales en forma inteligente. Entonces, por supuesto, eso nos está llevando a pensar cómo organizar a nivel de paisaje, a escala macro, y diversificar la matriz forestal en el paisaje, cómo organizar los cortafuegos, cómo trabajar para, en lo posible, disminuir la carga de combustible en las plantaciones forestales, de manera de alguna manera, paliar un poco o disminuir el riesgo. Y por supuesto, en paralelo, sigue siendo tremendamente importante como país la prevención, detección temprana y control de incendios forestales. Y hoy en día también estamos hablando ya de un término que es la silvicultura adaptativa. La silvicultura es el manejo del bosque,
ya sea el bosque nativo o las plantaciones, pero esta silvicultura adaptativa es una silvicultura que ya tiene que ir pensando justamente en ir introduciendo dentro de sus conceptos de manejo el tema de manejo de combustible para poder disminuir este riesgo. Finalmente, el tratar de disminuir el riesgo al final es una ganancia a futuro. Perder superficie forestal por incendio es tremendamente dañino para el país y dañino para la producción, porque las masas forestales se demoran muchos años en llegar a la madurez para poder ser utilizadas. Por lo tanto, cuando ocurren los incendios y desaparecen grandes superficies de masa forestal, significa que a futuro estas superficies, cuando tenían que llegar a producción, no están y se producen gaps o vacíos en nuestro ciclo productivo. Tenemos por otro lado el gran desafío del siglo XXI, que es el cambio climático. Así en términos generales, cifras muy redondas, pero hacia el 2040 se espera un aumento de 2 grados en gran parte de la zona central, 2 o más grados en Chile, y una disminución de las precipitaciones de un 15 a un 20%. ¿Eso en qué se traduce para la masa forestal? Se traduce, por supuesto, en un mayor déficit hídrico del bosque por una combinación de menor precipitación, pero además mayor temperatura, que implica que la evapotranspiración, es decir, la demanda de agua por el sistema, es mucho mayor. Y por lo tanto, los árboles empiezan a sufrir estrés hídrico. Y el estrés hídrico se traduce inmediatamente en pérdidas de productividad. La planta, como toda planta, si no puede satisfacer completamente sus necesidades de agua, empieza a crecer más lento. Y también se produce el problema de que el crecimiento más lento o el estado de estrés genera una sensibilidad mayor a plagas y enfermedades. Luego, ¿con qué nos está desafiando esta situación? Por un lado, el que debemos mantenernos siempre atentos a la búsqueda de nuevas especies mejor adaptadas a estas situaciones, a lo mejor ser más finos en términos de la especie correcta para el lugar correcto, de acuerdo a las condiciones de suelo, temperatura y precipitación a las cuales nos vamos a enfrentar. Por otro lado, con las especies que ya existen, seguir trabajando en encontrar genotipos, ¿verdad? Es decir, material genético mejor adaptado a estas condiciones de menor disponibilidad hídrica y de mayores temperaturas, y buscar nuevas estrategias silvícolas adaptadas a los nuevos escenarios. Luego, si ustedes se fijan, este sistema no para, es decir, permanentemente nos estamos enfrentando a que tenemos que reescribir y seguirnos adaptando para poder mantener al sistema. Y lo otro que es muy importante, y es que a las plantaciones que originalmente se les veía un rol de protección del suelo, un rol de producción de bienes materiales, ¿verdad?, a través de la madera, la fibra, etc., hoy en día entonces se les pide un nuevo rol, y que es la captura de CO2. Uno de los grandes problemas del cambio climático ha sido el aumento del CO2, ¿verdad?, y el efecto invernadero. Y hoy en día, como sabemos que las plantaciones pueden capturar entre 14 y 36 toneladas de CO2 por hectárea por año, dependiendo de la especie, hay especies que capturan más que otras, dependiendo, por supuesto, de sus tasas de crecimiento. A nivel mundial, se ha calculado que se necesitan 350 millones de hectáreas al 2030 para poder generar, ¿verdad?, algún beneficio positivo en términos de la dirección que está tomando el cambio climático. Y Chile no puede no participar de esto, porque tiene todavía una gran cantidad
de hectáreas desprovistas de vegetación de aptitud forestal, que perfectamente podrían ser forestadas. El país ya se comprometió con 100.000 hectáreas, que a veces parece una cifra modesta con respecto a la cantidad de millones de hectáreas que logramos plantar el siglo pasado. Pero en el fondo, nuestra misión hoy como plantaciones también es contribuir a mitigar el cambio climático. Y por otra parte, para complejizar más el sistema, ¿verdad? Queremos volver a sistemas más ricos en términos de biodiversidad. Sabemos que la biodiversidad es importante para mantener los equilibrios ecológicos. Cada vez tenemos más conciencia de que cada actor en los ciclos ecológicos, en los sistemas ecológicos, es importante, desde un hongo micorrícico hasta la fauna, pasando por la vegetación, todos cumplen un rol importante. Entonces, los problemas que tenemos en este momento ha sido pérdida de material genético, sobre todo a nivel de los bosques nativos, pérdida de biodiversidad en los bosques nativos, aumento de plagas foráneas por la globalización, plagas emergentes que incluso pueden ser plagas nativas por efecto del cambio de las condiciones climáticas. Y entonces, todo este contexto, ¿a qué nos obliga? Por un lado, a estudiar cómo podemos trabajar mejor el hecho de que sin perder productividad, sin perder lo que ya hemos ganado en términos de cómo funcionan las plantaciones, ir integrando más la biodiversidad en ellas, ya que también sabemos que los sistemas más biodiversos pueden presentar mayor resiliencia a plagas. Hay distintas opiniones, hay distintas experiencias, pero vale la pena tomar en cuenta si hay algo que podamos hacer por ahí para aumentar la biodiversidad. Por otra parte, a nivel de bosque nativo es muy importante, ¿verdad?, recuperar la biodiversidad en nuestros sistemas naturales. Y muchas veces eso pasa por volver a plantar bosque nativo o por volver a enriquecer bosques nativos donde ya han desaparecido especies que eran madereramente muy interesantes y que fueron por eso cortadas hace ya varios años. También tenemos que tener en cuenta como plantaciones y fenótipos el que, ya que la escala a la cual se encuentra el sector forestal abarca grandes superficies a nivel de paisajes, es considerar con más fuerza el concepto de los corredores biológicos como una estrategia o un aporte de las plantaciones forestales al tema de la biodiversidad. ¿Qué es un corredor biológico? Son corredores en los cuales uno construye un sistema de vegetación tal que permita que ahí habiten especies de flora y fauna que si no, no tendrían dónde acogerse y que debieran estar conectados para que sobre todo el tránsito de la fauna, que es muy importante, pueda ocurrir. El otro gran desafío que se nos plantea entonces en este siglo XXI es la productividad sustentable. Hemos ganado un nivel de productividad extraordinario, ya hablábamos del mejoramiento genético, la silvicultura intensiva, pero tenemos que seguir trabajando que esa productividad sea sustentable, ¿verdad? Y para eso tenemos hoy en día muchas herramientas nuevas con las cuales podemos apoyarnos. Y si miramos para atrás a don Federico Albert, que con dificultad podía hacer sus plantaciones hoy en día y evaluar qué es lo que estaba logrando con ellas, hoy en día podemos llegar incluso a niveles de forestería de precisión. Podemos monitorear las plantaciones con imágenes satelitales, con drones, podemos seguir trabajando en la selección de genotipos que sean más resilientes. Podemos hacer un manejo más a nivel de microzonas para exigirle en forma más moderada al sistema que nos entregue su productividad.
podemos seguir trabajando el matching climático, es decir, buscar especies realmente adaptadas de manera de evitar las plagas. Tenemos muchas tecnologías que nos pueden ayudar a hacer que nuestra productividad se haga cada vez más sustentable. Y sabemos más, además, en términos de cuáles son los riesgos de la producción forestal y por lo tanto podemos seguir trabajando temas de manejo y control de erosión, control de contaminación, etc. Y aquí nuevamente las plantaciones forestales, por supuesto, no pueden descuidarse del tema de la certificación como una forma de ir trabajando en conjunto con los certificadores, el ir logrando mejores prácticas de manejo forestal. Ahora, el otro tema que tenemos pendiente, todavía siglo XXI, es que Chile todavía tiene 7 millones de hectáreas con erosión severa, muy severa, de las cuales 1,5 millones de hectáreas son forestadas. Tenemos ahí un desafío tremendo que todavía podemos abordar para restaurar estos sistemas suelo-planta fundamentales y dejar de perder nuestros suelos. Y para eso hay que lograr hacer recuperación de suelos degradados, por lo tanto, estas 1,5 millones de hectáreas a lo mejor no necesariamente van a ser todas plantaciones productivas, pueden ser también en algunas zonas restauraciones ecológicas, pero el gran concepto finalmente es recuperar estos suelos degradados y por lo menos urgentemente atajar los procesos de erosión. Y hay técnicas a lo largo de los últimos decenas de años, se han desarrollado técnicas de manejo intensivo del suelo, de sistemas de cosechas de aguas lluvias, de generar zanjas de infiltración y distintas técnicas de manejo del suelo que permiten ayudar al agua que ingrese al suelo y si además eso va acompañado de forestaciones inteligentes, podemos, ¿verdad?, yo creo que abordar como país el tema de cubrir estas 1,5 millones de hectáreas que son forestables. Es un desafío grande, requiere apoyo del Estado, pero cuando uno lo mira muy en el largo plazo, el suelo es el patrimonio del país. El patrimonio forestal se puede reconstruir, pero el patrimonio suelo es tremendamente difícil de reconstruir, si es que no es posible. Por lo tanto, y mirando hacia atrás, uno entiende el sentido de urgencia que nos ponía ya Federico Albert y creo que en eso hemos sido un poco lentos en reaccionar porque todavía hay mucha superficie que cubrir con bosque. El otro desafío que nos plantea el mundo actual es que ya no se nos exige solamente bienes, ¿verdad? A las plantaciones y al mundo forestal en general no nos exigen solamente bienes materiales, sino que también servicios ecosistémicos y, por supuesto, una relación con las necesidades de la sociedad importante. Y yo aquí creo que sobre todo el bosque nativo tiene un rol fundamental como un bien social a escala de paisaje en el bienestar humano. Todos sabemos que los seres humanos necesitamos de la naturaleza no solamente para lograr bienes como bienes comerciales, sino que simplemente por el disfrute de la naturaleza, mantener los equilibrios de un sistema sano es fundamental, y incluso nuestras plantaciones productivas podrían ir migrando a pensar más en cómo ayudar a los servicios ecosistémicos. Algunos de ellos ya los cumplen como provisión de agua, protección del suelo, pero también ver cómo pueden aportar, ¿verdad?, a otros servicios a nivel de paisaje, biodiversidad, turismo. Y lo que no hay que olvidar también es el componente social directo de una plantación forestal, que es la generación de fuentes laborales. Es decir, una de las cosas interesantes es que en torno a las plantaciones forestales se ha desarrollado todo un mundo de fuentes laborales directas e indirectas.
a través del trabajador que va directamente al bosque, así como de todos los bienes y servicios que están en torno al mundo forestal, de transporte, etc. Por último, el otro gran desafío que tenemos como plantaciones forestales en este siglo XXI es que a nivel mundial se está viendo hoy en día el bosque como una fuente de productos mucho más diversos de los que originalmente se buscaban en el bosque. Si antes eran las maderas, ¿verdad? Hoy en día son las maderas, las ligninas, una serie de productos laterales de la madera, productos forestales no madereros, frutos, hojas, productos químicos, fármacos, etc. Y una de las grandes temas con las plantaciones y con los bosques, con ambas, es la importancia de que nos pueden ayudar a ir reemplazando productos provenientes, ¿verdad?, o derivados del petróleo con estos productos que son mucho más amigables con el ambiente. ¿Y por qué son más amigables con el ambiente? Porque finalmente un producto forestal sólido, por ejemplo, y hoy en día estamos hablando de que hay países como Canadá que están fuertemente promoviendo las construcciones en altura, con madera, lo cual significa tomar la madera y dejarla sólida, encerrada en un edificio que debiera durar en un ciclo de, ojalá, decenas y cientos de años. Eso significa que cada partícula de CO2, molécula de CO2 que ha sido adquirida por el árbol y fijada en la madera a través de las cadenas de celulosa, queda retenida ahí y es sacada del sistema. Luego, ese es uno de los grandes objetivos del siglo XXI, ser ingenioso, buscar nuevos productos que se puedan sacar del bosque, y eso implica manejar estas plantaciones a lo mejor en vista a esos nuevos productos. Entonces, el desafío es tremendo, porque tenemos que conversar mucho más plantación y producto final para ver cómo desde el bosque, desde el mejoramiento genético, podemos ya ir direccionando la obtención de productos que pueden empezar realmente a limpiar nuestra matriz de consumo de material proveniente de petróleo u otras fuentes no renovables. En resumen, y para ir terminando, en este recorrido, en el fondo nos damos cuenta que donde estamos parados hoy día no es producto del azar. El que se hayan formado estas plantaciones forestales en Chile que nos han traído tanta riqueza fue originalmente un llamado a salvar ecológicamente un país que se estaba literalmente yendo a través de los ríos por la erosión. Y con esto quiero cerrar. Y si una persona como Federico Albert, y lo uso a él como ícono, porque es uno de los padres de el mundo forestal en Chile, si Federico Albert pudo con una pala, y prácticamente a caballo, en muchos casos, formar una masa forestal, formar viveros y empezar esta gran tarea, yo creo que hoy en día estamos en una posición mucho más privilegiada de tecnología, de conocimiento, de recursos, como para poder proporcionalmente hacer mucho más de lo que aún estamos haciendo, sin desmerecer que lo que estamos haciendo es extraordinario. Así que nuestro sector, para variar, no para de estar siendo desafiado. Los desafíos ahora son tremendamente complejos porque combinan muchas variables nuevas que nos obligan a pensar en forma de decisiones multicriterios, que nos obligan a optimizar, que nos obligan a racionalizar muy bien lo que hacemos, pero no me cabe duda de que, dadas las condiciones del conocimiento actual, si nos aplicamos fuerte a ello, vamos a poder lograr grandes cosas a futuro con nuestro sector forestal. Eso es.
Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, María Paulina, por esta grandiosa charla y a todos los asistentes. Los dejo invitados a inscribirse a Enlaces, donde en julio estaremos tocando el tema madera y sus propiedades, específicamente los tipos de madera para uso constructivo, clasificación y certificaciones asociadas. Síganos en nuestras redes sociales, página web y a realizar preguntas con el hashtag Todos Somos Expertos. Nos vemos en un próximo Enlaces y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Adiós.